normal se expresa en todos, porque aunque tiene una hemoglobina alterada, pues los sitios son posibles para saturarse de oxígeno, se llenan con un oxígeno normal, es decir, la saturación puede aparecer normal, pero a veces, por ejemplo, ese gen mutante no aparece en todos los individuos, en todos los eritrocitos, sino que tiene una penetrancia variable, porque, es decir, no es homocigoto, sino heterocigoto la persona, quiere decir que la mitad de sus células tienen esa posibilidad de expresar el cromosoma S, pero la otra mitad de sus células no. Y por lo tanto, la mitad de los eritrocitos carga bien el oxígeno y la otra mitad no. Entonces, en raras ocasiones, ¿verdad? Solamente cuando hay pacientes con heterocigotos, solo hay, decíamos, un porcentaje de la hemoglobina S. Y en circunstancias muy excepcionales se puede encontrar lo que sería la drepanocitosis con saturación baja. Habitualmente la saturación en los pacientes con anemia de células falciformes, la saturación está normal. Lo que tienen alterado son el nivel de hemoglobina. A ese cuadro en el que tienes una enfermedad de este tipo, que es hereditaria, evidentemente, pero que no afecta a todas tus células y por lo tanto no genera una patología muy clara, por así decirlo, se le llama específicamente en la enfermedad de células falciformes rasgo drepanocítico. Es decir, son pacientes que tienen por ahí eritrocitos que están mal, que traen hemoglobina S, pero como no es totalmente homocigoto, sino que es heterocigoto, algunos de sus eritrocitos se salvaron y tienen como hemoglobina normal, por lo tanto, pues no van a expresar la enfermedad y entonces tienen un rasgo de drepanocítico, pero no tienen como tal la anemia de las falciformes. Pero aquel en el cual es totalmente homocigoto y el gen mutante se expresa en todas las hemoglobinas, en ellos sí se desarrolla la anemia drepanocítica florida, como se conoce. En los rasgos estos mendelianos pueden ser, como decíamos, dominantes o recesivos. Y en algunos casos, a veces tanto los dominantes como los recesivos contribuyen al fenotipo y a eso se le denomina como codominancia. El mejor ejemplo pues sería la histocompatibilidad y los grupos sanguíneos, porque en ellos se expresa tanto los rasgos recesivos como los rasgos dominantes. Es decir, nosotros en nuestros complejos mayores de histocompatibilidad, que ahorita no nos hemos metido mucho en saber qué es esa molécula, pero que la vamos a ver más expresamos toda la variedad genética que nos pasa en los papás. Es decir, nosotros en el complejo mayor de histocompatibilidad, que es una molécula de superficie que expresa en las células receptoras de antígeno, y el de tipo 1 prácticamente todas las células, en esa molécula se está expresando toda la carga genética que nos pasó tanto el papá como la mamá. A ese fenómeno se le llama codominancia. Cuando un solo gen mutante puede generar muchos efectos finales, es decir, un solo gen se alteró, pero abajo hay muchos efectos diferentes por la alteración de un solo gen. A eso se le llama pleiotropismo. Y a veces pueden existir mutaciones en diferentes lochis, pueden producir la misma alteración. Es decir, se alteran diferentes partes del material genético, pero a final de cuentas esas alteraciones producen el mismo fenotipo y eso se le llama heterogeneidad genética. Son como que puntos que tendremos que aclarar. Un fenómeno de pleiotropismo, por ejemplo, es cuando se afecta un solo par de alelos, pero tiene muchos efectos. Por ejemplo, el albinismo, porque se afecta un par de alelos y les cambia el color del pelo, de la piel, de los ojos. Es decir, un solo par produce muchas alteraciones diferentes. No es que solamente el tipo sea blanco, sino que el pelo pues es también blanco, prácticamente o amarillo, y los ojos tienden a ser muy, muy claros. Si no hay un dominante del par independiente, pues van a faltar el color en todas las variantes y eso da lugar al albinismo. El albinismo es la mejor manifestación de un trastorno genético de tipo pleiotrópico. Luego puede haber heterogeneidad genética, como por ejemplo en los componentes de algunos grupos enzimáticos. Y ya habíamos visto que hay como varios aparatos enzimáticos que se encargan de llevar a cabo muchas funciones. El mejor sistema es el fagocito, la oxidasa fagocítica, que es la encargada del estallido respiratorio. Ustedes saben, es ir pasando electrones para, a final de cuentas, formar peróxido de hidrógeno, y luego ese meterle con la mieloperoxidasa un cloro y producir
hipocloritos. Bueno, ese proceso requiere varias enzimas, que no las vimos una por una, pero que el que le toca exponer granulomatosis crónica y entra pues una por una, porque se pueden alterar una enzima o varias, y eso puede dar lugar a la expresión como tal de la granulomatosis crónica o no. Y aquí está el porcentaje de pacientes que tienen ese gen alterado, y entonces tenemos una granulomatosis crónica asociada al cromosoma X. En el 60% de las veces afecta a esta enzima. Pero tenemos granulomatosis crónica asociada a rasgos autosómicos recesivos que afectan a la P22, la fosforilasa de P22. Y por ahí tenemos otra autosómica recesiva, otra autosómica recesiva, es decir, la alteración genética puede afectar a varios componentes de un mismo sistema y generar la expresión o no de la alteración. La anemia drepanocítica, al igual que el albinismo, es un fenómeno de pleiotropismo. Porque no solamente genera la destrucción de los glóbulos rojos, que es la hemólisis, que a fin de cuentas produce anemia, sino que también esos eritrocitos chuecos cambian su conformación porque la hemoglobina los desestructuró y adquieren forma de semiluna, pueden obstruir pequeños vasos. Entonces pueden generar isquemias, infartos, fibrosis esplênica y cambios óseos. Entonces, un solo gen alterado genera una serie de trastornos genéticos. Es decir, no es solamente un solo cambio. Otro buen ejemplo es la sordera infantil. Aparentemente es homogénea, pero la verdad es que las diferentes recesivos. Es importante reconocer, ¿verdad?, esa heterogeneidad genética, porque ayuda a entender mucho de la patogenia de las enfermedades, como por ejemplo la de tipo 2, no la de tipo 2. ¿Cómo es el patrón de transmisión de los trastornos monogénicos, aquellos que se afectan genes aislados? Estos generalmente se pueden heredar de forma autosómica dominante, autosómica recesiva o autosómica recesiva proligada al X. Son las únicas tres formas de herencia de los trastornos monogénicos. Cuando ese trastorno monogénico es de tipo autosómico dominante, ese siempre se debe expresar en estados sobre todo en homocigóticos dominantes, pero no se expresa en homocigóticos recesivos. Es decir, si tienen los dos genes recesivos, ningún dominante, pues no se va a expresar. Pero si son heterocigotos, un dominante y un recesivo, siempre se va a expresar. O si son los dos dominantes, autosómicos dominantes, pues siempre se afectan. Y siempre se expresan. Y puede afectar tanto hombres como mujeres en la cuestión de que los genes somáticos, no en los cromosomas sexuales. Cuando una persona pues tiene descendencia, una persona que no está afectada, los genes están normales, la posibilidad de que su hijo tenga esa enfermedad, como es dominante, es del 50%. Es decir, tienen 4 hijos, muy probablemente 2 de ellos tengan ese rasgo que se hereda autosómico. Aquí tenemos, por ejemplo, al papá que está afectado, tiene ese problema, es un gen que está mal, y luego tiene su gen que está bien. Y se junta con una señora que está totalmente bien. Aquí le pongo la mamá y aquí le pongo el papá. Claro que la mamá y este pudiera ser el papá. Okay. Al revés, es decir, el gen pudiera estar en la madre, pero aquí en este caso pues está en el papá. Este es el gen que está mal. Si el papá le hereda a los hijos el gen bueno, con, digamos, un gen bueno de la mamá, pues no va a haber bronca. Pero si el papá está heredando a los hijos el gen malo, con un gen bueno de la mamá, ya se fregó el asunto porque como es dominante, siempre se va a expresar. Es decir, siempre que aparezca el rojo, se va a expresar. Es el tipo de herencia de patrón autosómico. Hay cierto porcentaje de pacientes y no van a tener padres afectados, sino que pueden tener mutaciones. Y aparte pueden tener esos genes, aunque son dominantes, ciertas variaciones de morfismo, de penetrancia o expresividad. Y a veces eso hace que compensen algunas otras genes la aparición de síntomas pues hasta la edad adulta, no necesariamente congénitos. Estos pueden ser trastornos genéticos, no necesariamente son congénitos. Hay mecanismos bioquímicos de estos trastornos
dependiendo de qué tan alterada esté la mutación, pues vamos a ver qué tan alterada se produce la proteína. Y a lo mejor no se ven de jóvenes. El mejor ejemplo de este tipo de patrones autosómicos dominantes de herencia mendeliana, por mucho, son los receptores de membrana de la lipoproteína de baja densidad. Esos receptores de membrana de las lipoproteínas de baja densidad se pueden ver afectados de forma familiar. Entonces, aunque la persona no esté obesa, producen estados de hipercolesterol en la familia. Ese aumento del colesterol, pues evidentemente le lleva al paciente a la generación de lo que sería placas. Vamos a ver un poco de hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar o FH es un trastorno genético caracterizado por un marcado aumento de la concentración de LDL y antecedentes familiares de aterosclerosis prematura. Normalmente los receptores de LDL de los hepatocitos contribuyen a depurar las partículas de LDL del torrente sanguíneo. La FH puede ser causada por cualquiera de las más de 1000 mutaciones específicas que afectan a 3 genes conocidos. Más del 80% de estas mutaciones aumentan la concentración de LDL al modificar la función o reducir la expresión de los receptores de LDL de los hepatocitos, lo que disminuye la capacidad del organismo para depurar la LDL del torrente sanguíneo. El resultado es un aumento de la concentración plasmática de partículas de LDL. Además, la modificación de la absorción de LDL también disminuye la fuente de colesterol del hígado, lo que estimula la síntesis de colesterol hepático y la producción de VLDL, una lipoproteína precursora de la LDL. Estos defectos presentes en la FH puede producir un aumento de la concentración de partículas de LDL a muy temprana edad. La exposición constante a altas concentraciones de LDL y el aumento de la acumulación de colesterol en las paredes arteriales con el tiempo incrementan el riesgo de aterosclerosis y de enfermedad cardiovascular prematura asociada a la FH, por lo que la detección temprana de este trastorno genético es sumamente importante. Muy bien, perfecto. Entonces, esas serían las características de la dislipidemia de tipo familiar, que básicamente pueden ocurrir 4 cosas. Uno, que el receptor del LDL del hígado, en un momento determinado, tenga la posibilidad de recibir como tal a lo que sería la lipoproteína de baja densidad, pero en un momento determinado no hay tantos receptores como los que se necesitarían para recibir a la lipoproteína de baja densidad. Entonces, de hecho, esa es la principal alteración genética, que el número de receptores que se expresan es bajo. Entonces, como es poquito, pues se captura poquitas lipoproteínas de baja densidad, muchas de ellas se quedan circulando y bueno, se generan estados de elevación del colesterol en la sangre. Algunos pacientes tienen el receptor, pero este receptor no se expresa en la superficie. Queda atrapado dentro de los hepatocitos, ¿verdad? Entonces, como no hay receptor para la lipoproteína de baja densidad, pues se sigue de paso en la circulación y se elevan los niveles de colesterol. Y en algunos casos, algunos componentes, ¿verdad?, de la lipoproteína de baja densidad, que se conocen como ApoB, están tan mal estructurados que no se pueden pegar al receptor, es decir, como que no caben ahí. Y entonces algunos se pegan y otros no, y los que no se pegan se quedan circulando y generan elevación en lo que sería el colesterol. Entonces, pocos que no se expresen o que no se le peguen bien a la lipoproteína de baja densidad. Y esos serían entonces trastornos de tipo genético autosómico dominantes de tipo autosómico, no ligados a algún cromosoma. Pero también hay algunas proteínas estructurales esenciales, como el colágeno y algunos citoesqueletos de la membrana del eritrocito que se pueden ver afectados también. De hecho, los cambios bioquímicos que se ven afectados no están todavía bien delimitados, pero entre esos ejemplos tenemos la osteogénesis
imperfecta, que tiene mutaciones de la cadena de colágeno, pero también hay alteraciones en la función como tal de la colágeno, y hay varios tipos de estas alteraciones. Tenemos algunos ejemplos que pone el Robbins sobre los desórdenes genéticos de herencia mendeliana de tipo autosómico dominante. Entre ellos tenemos la enfermedad de Huntington. Por ahí creo que alguien quería hacer como trabajo de proyecto final. Yo sinceramente no he visto. Creo que vi un Huntington alguna vez rotando por neurología, pero en el Instituto Nacional de Neurología. Neurofibromatosis, distrofia miotónica, tuberculosclerosis, pero también pueden ser el síndrome de ovarios poliquísticos o síndrome de Raynaud poliquístico, las enfermedades de von Willebrand, el síndrome de Marfan y el Ehlers-Danlos, que ya lo estamos viendo, la osteogénesis imperfecta, la condroplasia, bueno, lo acabamos de ver, la hipercolesterolemia familiar. Esos son los dominantes. Siempre que esté la posibilidad ahí de la presencia del gen dominante, se va a expresar. Por otro lado, el recesivo, ese representa un grupo más amplio de trastornos mendelianos, y ese solamente se produce cuando los dos lochis son recesivos. Si está un dominante, ya no se expresa. Tienen que estar los dos recesivos. Habitualmente, el rasgo puede no afectar a los padres del individuo, porque como es recesivo, pudiera el papá tener el gen bueno y el gen malo, y la mamá el gen bueno y el gen malo. Y como es recesivo, el que se va a expresar es el gen bueno, no el gen malo, porque es recesivo. Pero por ahí debe de salir algún hermano que tenga la mala pata de recibir el gen recesivo malo del papá, el gen recesivo malo de la mamá, y ya valió. Entonces el riesgo en descendencia es de un 25%. Más de 50% ya baja un 25%. Y si el gen es de muy baja frecuencia, es bien raro que ese gen esté distribuido en la población humana, entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo es que este pobre hombre tuvo dos genes recesivos? Pues quiere decir que sus papás están relacionados con sentimientos. Y bueno, yo aquí hago un paréntesis porque siempre digo, eso es muy raro, porque normalmente no nos casamos entre parientes. Y ya por ahí en alguna generación, una compañera de usted levantó la mano y dijo, sí, mi mamá es prima de mi papá. Bueno, mucha información, no queríamos nosotros saber eso, pero en general, fuera de esa compañera que yo conocí que tenía esa circunstancia, habitualmente no nos casamos con nuestros primos hermanos. Digo, es como que no se usa. No soy quien para juzgarlo. A lo mejor está bien, está mal, pero no es lo común. Lo común es que nos casemos con personas que la verdad, o sea, como cuando le pregunta uno a la esposa o al esposo, oiga, usted tiene alguien en la familia con diabetes, familiar, que haya podido heredar esto. Se puso mi esposa también, digo, no, pero esposa ni parientes de usted. No, pues no, nada que ver. Así con la pena, no mucho, está casado, pero no es su pariente. No tiene nada que ver, o sea, ella no, consanguíneamente no le pudo haber transmitido nada. Esto de la transmisión es hacia arriba, abuelos, así. Entonces, a veces se nos olvida ese. Y aquí tenemos el patrón, pues tenemos, entonces, el gen, recuerden, es recesivo. Perdón, aquí está recesivo. Por lo tanto, para que se exprese, tienen que estar presentes los dos. Entonces, si tenemos el gen recesivo, aquí está, pero hay un gen normal, ¿no? No se va a ver afectado. Lo que sí es cierto es que estos hijos se van a volver portadores, porque ahí traen el gen recesivo, no lo expresan, pero ahí lo traen. Pero el único hijo que le va, o sea, así que te tocar la mala suerte, es el que va a recibir el gen recesivo de la mamá y el gen recesivo del papá. En ese sí, con toda la pena, va a aparecer la enfermedad. Nosotros no. Inclusive pudiera haber algunos que ni portadores sean. Estos, decíamos, tienen una expresión más uniforme que los dominantes, pero son más raros. Bueno, son más comunes, por así decirlo. Afortunadamente, es más común que haya el trastorno recesivo o que haya el gen recesivo, porque eso permite que a veces no se exprese la enfermedad. En el dominante siempre se expresa la enfermedad. Y la enfermedad, cuando están los dos genes recesivos presentes, siempre va a empezar en etapas tempranas. A diferencia del dominante, que se fijaron, pudiera aparecer en etapas tardías. El recesivo no, siempre es en etapas tempranas. Y pueden pasar varias generaciones antes de que, antes de no
porque pues tanto tiempo, tanto mundo y tanto espacio y está difícil, ¿no? Pero no falta, pues Dios los hace y ellos se juntan. Todos que tengan mutaciones de nuevo y que pum, se dejen y tengan a un hijo que exprese la enfermedad. Pero habitualmente eso pasa mucho tiempo antes de que ocurra, cuando hay no mutaciones de nuevo. Los trastornos recesivos son los que incluyen a todos los errores congénitos del metabolismo, monuria, etcétera, van ahí. Sí, fibrosis quística, galactosemia, enfermedad de Wilson, alteraciones en el almacenamiento de glucógeno, las anemias, el Ehlers-Danlos también. El Ehlers tiene dos formas de herencia, tanto la autosómica dominante como la recesiva. Monuria y la taxa, entre otros. Y bueno, pues ya vimos los dominantes, los recesivos, estamos en la herencia mendeliana, y ahora vamos a ver dentro de la herencia mendeliana los trastornos ligados al cromosoma. Básicamente, todos son recesivos. Si tenemos el cromosoma X, la mujer tiene ese cromosoma alterado, pero tiene un cromosoma que funciona, no expresa la enfermedad. Fregados están los hombres que el cromosoma X que está mal ya valió, porque no hay un refuerzo. Sí hay trastornos ligados al cromosoma Y, pero están más relacionados con la espermatogenia. Por lo tanto, a la mujer le viene cuango que existe un trastorno relacionado al cromosoma Y, porque ellas ni cromosoma Y tienen. Si les dicen, oye, peligroso esto, ya alteración genética del cromosoma Y, o sea, pues, para los que tengan cromosoma Y. Pero ellas no tienen cromosoma Y. En cambio, el hombre tampoco se va a preocupar mucho, porque el que tenga alteraciones de su cromosoma Y se va a volver infértil. O sea, casi el 90% de las alteraciones del cromosoma Y tienen que ver con la espermatogénesis. Entonces, el pobre hombre que le salga una mutación en su cromosoma Y no va a tener descendencia. Y por eso no hay ninguna herencia al cromosoma Y. En cambio, los de la herencia ligada al X, pues sí, porque lo puede acarrear la mujer y expresar el hombre. A veces también lo puede expresar la mujer, cuando le toca muy mala suerte que esté los dos cromosomas dañados, pero eso ya es depende. Un hombre afectado, entonces, no va a transmitir el trastorno a sus descendientes hombres, ojo, porque nosotros lo que transmitimos a nuestros descendientes hombres, pues es el cromosoma Y, ¿ok? Pero si nuestro cromosoma X es el que está alterado, aunque yo se lo transmita, tenga descendencia varones, mis descendientes varones no les voy a transmitir el cromosoma X, les voy a transmitir el cromosoma Y. La que les va a transmitir el cromosoma X es la mamá, y si la mamá está bien, pues entonces, aunque yo tenga el cromosoma dañado, no lo puedo transmitir. Sin embargo, los hijos varones de una mujer que ella sí es heterozigota, tienen el 50% de probabilidad de recibir el cromosoma mutante, y si lo reciben, ya valió porque lo van a expresar. La mujer no, porque si recibe el cromosoma mutante y recibe el cromosoma X que está bien del papá, pues ya con eso le hizo. Habitualmente hay una inactivación al azar de uno de los dos cromosomas. Las mujeres tienen los dos cromosomas X, pero no están funcionando siempre. No sabemos por qué, pero siempre hay una alteración en uno de los cromosomas X, el cromosoma que se inactiva y deja libre o activo al que está bien. ¿Por qué? Oh, así lo quiso Dios. Bueno, premio Nobel al que investigue por qué. Hay algunas teorías, pero no nos vamos a meter en eso. Como comúnmente, ¿verdad? El alelo no mutado, miren, rara vez está activo en las mujeres. En las mujeres solamente se expresa el trastorno de forma parcial. El mejor ejemplo es la deficiencia de glucosa 6 hidrogenas, que entre paréntesis es una enfermedad de europeos en el Mediterráneo, pero tiene importancia ahora, inclusive en el COVID, porque la hidroxicloroquina tiene algunos pasos en su metabolismo que requiere la presencia de glucosa 6 deshidrogenasa en el citoplasma del hepatocito. No lo está, permanece un tiempo activa y es lo que a veces en algunas personas les puede generar bradicardia en dosis altas. Se transmite en el cromosoma X y se va a expresar en hombres. Casi todos decíamos los trastornos ligados al cromosoma X son recesivos.
existen muy pocos que son dominantes. Un ejemplo del dominante sería el raquitismo o resistencia a la vitamina D. Sería un ejemplo de trastorno ligado al cromosoma X de tipo dominante. Vamos a ver con el doctor Luca Merlini la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y qué es lo que... El tema de hoy es deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también conocida como fabismo. Esta es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X recesivo. Ya voy a explicar qué es esto. Esta es la deficiencia enzimática más común en el mundo. Millones de personas tienen esta enfermedad o son portadores de esta enfermedad. Es una enfermedad ligada al cromosoma X recesivo. ¿Qué significa esto? Los hombres a sus hijos le pasan el cromosoma Y. Si es hijo, sexo masculino. Si es sexo femenino, los hombres le pasan el cromosoma X. Por eso las mujeres son XX y el hombre es XY. El hombre obtiene la X de la madre. Esto significa que como es una enfermedad ligada al cromosoma X, la única persona que le puede pasar la enfermedad a su hijo es la madre, porque el hijo es XY. La X la obtuvo de la madre, el problema está en la X. Entonces, cromosoma X recesivo significa que los hombres van a estar enfermos y las mujeres van a ser solo portadoras. Las mujeres no presentan la enfermedad, pero sí la transmiten. ¿Por qué no la presentan? Porque ellas tienen 2 cromosomas X. Si uno no le funciona bien, el otro compensa. Entonces, si tu hijo tiene esta enfermedad, tu esposa fue la que la transmitió. Esta es una enfermedad que se va a presentar principalmente en personas de raza negra y personas descendientes o que viven en la parte mediterránea. Es decir, pueden ser italianos, pueden ser todo lo que es África del Norte, griegos, etc. También se puede presentar en pacientes asiáticos, pero esto es lo común. Punto 3. Obviamente, como su nombre lo dice, se produce por una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Yo hice un video sobre la ruta de las pentosas, donde esta enzima es la principal reguladora. Esta es una enzima que va a producir o va a generar NADPH. ¿Ok? Actúa en la ruta de las pentosas. Si te interesa saber, hice un video sobre esto, lo puedes buscar. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa normalmente va a actuar en los glóbulos rojos para generar algo que se llama NADPH. Este NADPH es sumamente importante porque gracias a este se va a producir un antioxidante que se llama glutatión. Y ese glutatión sirve para que los glóbulos rojos no se oxiden, no se destruyan por los radicales libres. Normalmente los glóbulos rojos son susceptibles a radicales libres, pero gracias a este glutatión, producto de la generación de este NADPH, va a poder destruir a esos radicales libres. Pero, ¿qué pasa si no tienes NADPH? No vas a tener glutatión. Y mira que el NADPH se genera gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los glóbulos rojos. Entonces, si no tienes glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no vas a generar NADPH, no vas a generar el antioxidante glutatión y no vas a poder eliminar a los radicales libres. Por eso es que estos pacientes presentan hemólisis. No tienes la enzima, no tienes NADPH, no tienes glutatión, van a aumentar los radicales libres en el glóbulo rojo. ¿Y qué te va a producir esto?
como ya dije, una hemólisis, pero la hemólisis es una hemólisis aguda. Es muy raro una hemólisis crónica en estos pacientes. Es una hemólisis aguda episódica. Entonces, el paciente que presenta una anemia por hemólisis va a tener aumento de la bilirrubina indirecta, va a estar ictérico, va a tener aumento de la lactato deshidrogenasa, de los reticulocitos y una disminución de la aptoglobina. Esos son los criterios de hemólisis. Ahora veamos los factores desencadenantes. Las habas están contraindicadas en estos pacientes. Esa planta leguminosa tiene un potente oxidante que se llama vicina, entre otros. Cuando tu enfermedad se exacerba por las habas, se llama favismo, solo ahí. Entonces, importante evitar habas. ¿Qué más tienes que evitar en pacientes con esta enfermedad? Medicamentos. Por ejemplo, la primaquina. Por ejemplo, dosis elevadas de aspirina. Derivados de las sulfonamidas, como el trimetoprim sulfametoxazol. Obviamente, tienes que evitar bastantes medicamentos y si tienes la enfermedad, siempre consultar con tu médico antes de tomar un medicamento. El desencadenante más común son las infecciones. Una neumonía, una hepatitis, etc. Las infecciones son el desencadenante más común. Algo que me olvidaba. Mira, pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa van a presentar en laboratorio cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz es la hemoglobina precipitada en los glóbulos rojos. Eso se puede ver por microscopio. Y también van a presentar bite cells o células mordidas que se producen cuando los macrófagos se comen esos cuerpos de Heinz. Esto es lo primero que le debes realizar a un paciente que tiene glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El tratamiento va a ser evitar todos esos factores desencadenantes. No hay cura para esta enfermedad, simplemente tienes que evitar los factores desencadenantes y puedes vivir una vida normal. Algo que me olvidaba también es que si eres portador de la enfermedad o tienes la enfermedad, vas a tener una resistencia a la malaria. Esa enfermedad que se produce por el Plasmodium falciparum y se transmite por el mosquito Anopheles. Vas a tener una resistencia a la malaria porque el Plasmodium falciparum no es resistente a los radicales libres. Como vas a tener niveles elevados de radicales libres en tus glóbulos rojos, ese Plasmodium falciparum no va a poder sobrevivir ahí. Entonces vas a tener resistencia a la malaria. Eso es un punto importante. Gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, esta es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de la cual nos habla el doctor Merlini. Y bueno, aquí podemos ver ese frote de sangre periférica, donde podemos observar esos cuerpos de Heinz, como la mayonesa o la salsa katsu, que es básicamente la hemoglobina precipitada en los glóbulos rojos, e inclusive algunos eritrocitos han sido como mordisqueados, por así decirlo, por los macrófagos. Entonces se les conoce como bite cells, pues, células mordidas, que parece como un Pac-Man, pero realmente es un macrófago que se está comiendo a un eritrocito, pues degenerándose por el estrés. Hay alteraciones ligadas, recesivas, ligadas al cromosoma X, como el síndrome de Duchenne, la hemofilia A y B, habíamos dicho, la enfermedad granulomatosa crónica, la que acabamos de ver, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a ver el año que entra algunas enfermedades de tipo inmunológico, deficiencias como la gamma globulinemia o enfermedad de Bruton, el síndrome de Wiskott-Aldrich. También vamos a ver
algo de diabetes insípida, Leishmanian y el síndrome del cromosoma X. Entonces, decíamos, los patrones de transmisión de herencia mendeliana son básicamente de tipo autosómico dominante, autosómico recesivo o ligados al X. ¿Sí? Cuando es autosómico dominante, ya saben, siempre que esté presente se va a expresar. En el recesivo tiene que estar presente dos genes recesivos. Y en el ligado al X, la mujer es portadora y el que lo expresa es el hombre. Lo van a ver en la página 140 a la 142 de Lavas. Y ahora por fin vamos a hacer alguno de nuestros, ¿verdad? Que teníamos. Okay. Aprovechando que terminamos. Vamos a ver, nos quedamos con los cajones. En un momento para buscar esto del. Mientras, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, con toda confianza, lo pueden hacer. Creo que el último Kahoot que hicimos probablemente haya sido de los trastornos hemodinámicos. Seguramente hicimos el Kahoot 4, creo, de trastornos hemodinámicos 4. Y creo que fue el último Kahoot. Bien, vamos a ver, aquí están los Kahoot. Inflamación ya, trastornos hemodinámicos 4. Ok, vamos a hacer el 5 y el 6. Bueno, ok. Alcancemos, sí, los dos. Mientras vemos. Buena pregunta. ¿Qué es lo que hace que los animales tengan mayor resistencia a mutaciones? La selección natural, evolutiva, porque cualquier animal que tiene una mutación no dura mucho tiempo vivo. El proceso de selección natural es muy agresivo en los animales. Entonces, un animal nace mal, se lo come la propia leona o la propia mamá. No, no hay como mucha... no es como el humano, ¿no? Que, ay, pobrecito, está malito, ¿no? Los animales son muy salvajes, o sea, si un animal sale mal, los propios hermanos lo eliminan o la propia mamá se lo come, ¿sí? Entonces es muy raro que esas alteraciones genéticas puedan seguir pasando de generación en generación. La naturaleza es muy cruel. Entonces no hay de que, ay, pobrecito, que nació con... No. O se convierte en el débil de la manada y es eliminado por un depredador, o los mismos hermanos lo matan o la mamá. Así no es tan fácil que los animales vivan lo suficiente con una mutación para reproducir. Enfermedad encefalitis desmineralizante hemorrágica. No, nunca la había escuchado, pero pues